Bienvenidos a un nuevo programa de Eres, donde hablamos de ser es. En este programa exploraremos cómo las emociones moldean nuestras vidas y relaciones, y cómo el coaching puede ayudar a gestionarlo y a crear estrategias prácticas para vivir con empatía y resiliencia en un mundo en constante cambio, sobre todo en el ámbito laboral, donde nuestra entrevistada es una experta. Una entrevista, en definitiva, que ofrece una visión experimentada con más de 8.000 horas de consulta para reflexionar y aprender y conectar con las claves del bienestar y el desarrollo personal y profesional. Comenzamos con nuestro formato habitual preguntándole ¿quién eres? Pues impresionante la pregunta, ¿quién eres? Es una pregunta complicada de aceptar y complicada de contestar. Si tuviera que decirte una respuesta clara, te diría, yo creo que soy un ser humano. Ante todo, me siento parte de la humanidad y me siento parte de algo pues complejo e importante como es la humanidad, ¿no? Y en segundo lugar, sí que te diría que además de ser humano, pues soy mujer. Creo que eso pues ha marcado la vida, lógicamente, mi forma de vivir y mi forma de ser en este mundo. ¿Y cómo eres? ¿Cómo te definirías? Pues mira, suelen decir de mí que soy entusiasta, que transmito mucha positividad, que empujo a la gente a ser ella misma, a ser más capaz. Y me gusta mucho eso que dicen de mí, ¿no? Me gusta, me siento muy identificada con esa forma de ser. Es verdad que miro las cosas como posibilidad, como reto, como ¿qué se puede hacer, ¿no? Cómo construir futuros. Me gusta mucho esa idea de construir el futuro y trabajo. Soy muy trabajadora en ese sentido de construir que las cosas pasen. Bueno, trabajadora, estoy seguro que eres, porque después ya les diremos a los oyentes el currículum impresionante que tienes y que demuestra esa cualidad de trabajadora. Y ya entrando en nuestro terreno, en el terreno del programa, donde buscamos información sobre el ser y sobre la existencia, ¿cómo definirías al ser en general? Pues que son preguntas tan complejas. A mí, mira que he aprendido a hacerme muchas preguntas y he aprendido a que no necesito tener las respuestas. Creo que lo importante es hacerte la pregunta que te lleve a la reflexión y que te lleve al momento de estar ahí pensándolo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo no me importan las respuestas. ¿Cómo definirías al ser? Creo que la consciencia es importante. La consciencia es lo que te permite ser. Luego ya lo demás son adjetivos que para definir esa consciencia, ¿no? La palabra sería consciencia. Uh-huh. Sí, ahí estoy leyendo a Henri Bergson y también para él la consciencia es la característica fundamental. Y ya en plural, ¿cómo nos ves como especie, como sociedad, como Homo sapiens? A nivel general o común, ¿cómo somos? Pues a mí me hace ilusión pensar que como especie Homo sapiens lo que hemos sido capaces de generar como humanidad, ¿no? Yo me gusta mucho la antropología y me gusta conocer esta evolución que hemos tenido, ver de dónde venimos biológicamente, pero también espiritualmente, ¿no? Creo que hemos ido evolucionando mucho y que estamos avanzando hacia una construcción de sociedades mucho más mejores, más equilibradas, donde se potencia más a las personas y adoro eso, ¿no? de la humanidad. No todo, es evidente que no todo el mundo está al mismo ritmo, pero cuando lo ves evolutivamente ves que hemos pasado de la lucha salvaje y el poder a un refinamiento, al menos,
en los modos y a ver, que se sigue peleando, pero hay un refinamiento y hay un respeto a los derechos cada vez creciente, y eso me gusta mucho de la humanidad. Por otro lado, es muy curioso todo lo que está apareciendo ahora de las investigaciones de los neandertales, ¿no? Que pensamos que el Homo sapiens somos, bueno, el colmo de la perfección evolutivamente. Muchos antropólogos lo piensan así, y ahora están descubriendo que todo lo que se pensaba del neandertal, que era pues como muy tosco, muy brutal, como que no tenía un desarrollo, por ejemplo, espiritual, artístico, ¿no? Y todo esto se está desmoronando, con lo cual te das cuenta de que no hemos sido el único intento de la vida por crear unos seres capaces de lo que somos nosotros. Ha habido otros intentos. Y esto es interesante para reflexionar, ¿eh? Sí, sí. En el último programa, precisamente, Eudald Carbonell decía que somos la convergencia de todas estas especies anteriores, pero claro que convergieron en nosotros, pero desde luego no somos, por eso no nos hacen más especiales que los demás, sino que al final es una contribución de todas esas especies para que nosotros representemos o continuemos esta rama de homínidos, ¿no? De humanos. Así es. Pero bueno, vamos al terreno. Ya voy a presentar a Isabel Aranda, que es una destacada psicóloga organizacional y experta en coaching, con más de 30 años de ejercicio profesional en el desarrollo de personas a través del liderazgo y la formación, que ha desempeñado puestos de dirección en consultoría, de formación, recursos humanos y formación en diversas empresas nacionales e internacionales, que ha trabajado en la promoción del bienestar integral en las organizaciones, abordando no solo el bienestar físico, sino también el psicológico y emocional, con más de 8.000 horas acreditadas en procesos de psicología coaching, tanto en empresas nacionales y multinacionales como en particulares, a empresarios directivos, que colabora habitualmente con escuelas de negocios y programas de posgrado universitario. También es autora de varios libros, ha publicado cerca de 100 artículos de revistas de referencia en recursos humanos y es conferenciante internacional. Entre sus acreditaciones, múltiples acreditaciones, así con una lectura rápida, pues es coach profesional certificada por la International Coach Federation, que es la mayor asociación profesional de coach del mundo. Para que se haga una idea a los oyentes, aquí hay que acreditar más de 5.000 horas de consulta, y como dije antes, Isabel ya tiene más de 8.000 en sus espaldas, como se suele decir. También es psicóloga experta en coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Es doctora en psicología de las organizaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, también que tiene que reunir una serie de requisitos. Psicóloga sanitaria adscrita al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, mentora, formadora, supervisora de coaches, directora de programas de especialización para coaches, también formadora de área de inteligencia emocional, codirectora del máster universitario de dirección y gestión y liderazgo de recursos humanos y del experto universitario en psicología coaching del Cardenal Cisneros, directora de la Escuela de la Evolución Emocional, coordinadora del reconocido Grupo de Trabajo de Psicología Coaching del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, miembro del Comité de Acreditaciones de la International Coach Federation. En fin, un prolífico currículum donde se define ella misma como entrenadora para alcanzar resultados extraordinarios. Es decir, como ella misma dice, dedica su vida a generar espacios, oportunidades, escenarios para acciones nuevas y estimulantes donde las personas se crezcan, crean en ellas, sean capaces y logren retos extraordinarios en todos los entornos de la vida, familiar, profesional, institucional, social. Y según sus clientes consigue que se empoderen, se sientan capaces y sean más felices. Por eso creo que no ha nada más oportuno que entrevistar a Isabel Aranda en este programa de Ser, donde hablamos de seres, ¿no? Y comienzo también esta otra parte de la entrevista precisamente preguntándote, Isabel, ¿cómo defines el coaching y cuál es su importancia en el desarrollo personal y profesional? Bueno, lo primero, José Gabriel, pues yo
Te quiero dar las gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir contigo un poco de lo que hablamos, ¿no? De coaching y de personas y de seres, ¿no? Es un privilegio poder estar aquí, así que te lo agradezco especialmente. El coaching, pues mira, la verdad es que ha pegado una evolución importante, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que ahora mismo el coaching se interpreta como un método de desarrollo personal basado en tu propia necesidad, ¿no? Es decir, que si necesitas aprender a ser más asertivo, se trata de que consigas ser más asertivo. No se trata de que sigas un curso de asertividad, sino de que tú consigas ser más asertivo. Uh-huh. Esto en cuanto a método, y para mí es muy importante dejarlo claro, así lo considera el Consejo de la Psicología de España, que es un método de trabajo. Y un método de trabajo con personas, es decir, con cómo piensa, siente y actúa una persona. Entonces, es el campo absolutamente de la psicología. Y una curiosidad que, es poco conocida, hace más de 100 años, concretamente en 1916, ya había más de 30 trabajos publicados sobre psicología coaching. Es decir, no es algo que se hayan inventado, como quieren muchas personas decir, que han inventado 4 gurús del desarrollo de personas. No, es un método que los psicólogos ya utilizaban en 1916, específicamente del ámbito deportivo, y que se trataba de conseguir resultados extraordinarios, es decir, de cómo se acompaña a una persona para que consiga metas superiores a las que por sí misma puede conseguir. Y en eso consiste el coaching. Uh-huh. Tú en la escuela de evolución emocional que diriges, aplicas un modelo propio para la gestión de las emociones, los pensamientos y las reacciones fisiológicas. ¿Puedes explicarnos más o menos en qué consiste o describirlo sintéticamente este modelo, Isabel? Sí, claro. Ahora mismo el conocimiento sobre las emociones es espectacular. Fíjate que hace 20 años yo recuerdo trabajaba en una empresa y el presidente de la empresa, muy rotundo, decía las emociones fuera de la oficina, ¿no? O sea, muy, muy enfadado además. Es decir, antes las emociones parece que estaban prohibidas en el entorno laboral. Sin embargo, ahora no solo no están prohibidas, sino que se reconoce su importancia, se reconoce el papel que tienen en la toma de decisiones, en cómo nos afecta. Incluso ahora mismo en el contexto escolar también se está enseñando a los niños, lo primero, a reconocer qué es lo que sienten, cómo les afectan las cosas. ¿En qué consisten las emociones? Pues las emociones evidentemente son unas estrategias psicobiológicas que tenemos para responder de forma diferenciada ante lo que ocurre. No respondemos igual ante un peligro que ante un amigo al que vemos y nos causa alegría. Entonces, las emociones nos ayudan a diferenciar los problemas. ¿En qué consiste el método? Pues el método es muy sencillo. Es primero reconocer de dónde partes. Y partes de una evaluación instantánea que hace tu organismo, que ni siquiera eres consciente tú, de una evaluación que haces de si estás en peligro o no estás en peligro. Y a partir de ahí es de donde van a responder las emociones, va a formarse las emociones. Entonces, es importante que entendamos esa base biológica de cómo entendemos la realidad, si la entendemos como un peligro o no. Y a partir de ahí, darnos cuenta de qué sentimos, de cómo nos afecta y la vinculación con el pensamiento. Porque cuando hablamos de emociones, muchas personas creen que las emociones van por un lado y el pensamiento por otro. No, va absolutamente vinculado. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que seamos conscientes de cómo las emociones están en nuestro cuerpo, de cuál es la respuesta que nos está promoviendo y cuál es el lenguaje que utilizamos para reflejar esas emociones, ¿no? Desde ahí es desde donde podemos ser conscientes y gestionar nuestras emociones un poco en función de lo que queremos y lo que necesitamos. Es decir, que se trata ante todo de la consciencia y después de tener claro qué fuerza nos dan esas emociones y cómo utilizarla a nuestro favor. Uh-huh. Y en tu opinión, ¿cómo una persona puede encontrar sentido en su vida? Pues yo creo que es algo importantísimo hoy en día. A ver, el ser humano siempre, el Homo sapiens, ¿no? Parece ser que siempre ha tratado de darle un sentido, un propósito a la vida y al después de la vida, ¿no? Parece ser que todas
investigaciones que se hace sobre los yacimientos nos hablan de eso, ¿no? De la búsqueda del sentido al más allá. Sin ir tan lejos del más allá. En el aquí y ahora, a mí me parece importantísimo que las personas seamos capaces de encontrar el sentido vital, ¿no? Cuando no lo tienes, es que no tienes ni fuerza para levantarte de la cama, ¿no? Para levantarte en el día a día. Y es algo que me parece importantísimo, el entender el significado que le quieres dar a tu vida. No hace falta temas existenciales complejos, es simplemente saber qué quieres que haya de valor en tu vida, ¿no? Que puede ser, pues, hacer la vida agradable a tu familia, eso puede ser el sentido de tu vida, ¿no? No hace falta hacer grandes inventos, pero ese para qué utilizo mi vida, qué sentido quiero dar a mi vida, a mí me parece que es importantísimo y que cuando no está nos produce serios problemas en nuestra salud mental. Uh-huh. ¿Podrías compartir algún ejemplo de cómo una persona puede transformar su vida a través del autoconocimiento y de la reflexión? Claro, podría dar muchos ejemplos, pero, por ejemplo, por hilarlo con lo que preguntabas tú del sentido de la vida, yo he podido trabajar con numerosas personas. Es muy curioso, en torno a los 40 años, la famosa crisis de los 40 existe. Entonces, como en torno a esa edad, las personas nos planteamos de forma consciente nuestra vida. Es como decir, bueno, ya he llegado hasta aquí y más o menos en piloto automático, ¿no? Y ahora qué más, ¿no? Entonces ese plantearte cómo he llegado aquí y qué quiero que pase en mi vida es lo que nos lleva a esa famosa crisis de los 40, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, este es un alto ejecutivo, muy alto ejecutivo. O sea, quiero deciros, lo importante de esto es que es una persona acostumbrada a tomar decisiones de mucha envergadura. Esto es lo importante de que sea alto ejecutivo, ¿eh? Entonces, es una persona, claro, que evalúa la realidad, que evalúa los datos, que confronta, que toma decisiones, que ve las consecuencias de las decisiones. Vale. Y esta persona, de repente, empieza a sentirse como muy incómoda dentro de su piel, ¿no? Muy incómoda y muy insatisfecha y tiene como un malestar mental importante, algo que le empieza a quemar realmente, que le impide estar a gusto, que le impide dormir, que le impide relacionarse bien con su familia, incluso le afecta ya a nivel laboral, ¿no? Bueno, empiezo a trabajar con él. Y esta persona lo que dice es, efectivamente dice, es que es una frase muy buena, dice, he vivido en piloto automático hasta ahora mismo, he tomado las decisiones que debía tomar, pero no sé si son las que quería tomar. Uh-huh. Lo que me estoy planteando ahora es, ¿qué es lo que quiero yo hacer con mi vida? Entonces, esto es muy, muy frecuente, ya os digo, en torno a los 40 años. Entonces, esta persona lo que hace es darse cuenta de cómo efectivamente ha respondido al deber ser, a qué es lo que se esperaba de él, de lo que esperaban sus padres, lo que se esperaba en el trabajo, lo que se esperaba en su familia, su mujer y sus hijos. Y claro, lo que dice él, y yo en esto, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que yo quiero realmente de todo esto? Claro. Y él lo que tiene es el malestar de decir, he trabajado desde el deber, pero no desde lo que yo quiero ser. Entonces es el momento de plantearse, ¿y tú qué quieres en tu vida? Entonces esto es muy importante porque muchas veces, ya te digo, pensamos en crisis existenciales, bueno, hay que hacer cosas, y a lo mejor no es eso, es simplemente qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que no quieres en tu vida. Para mí es absolutamente clave estas dos preguntas, ¿qué quieres y qué no quieres? Y a partir de ahí esta persona pudo ir definiendo efectivamente qué cosas sí quería que existieran en su vida, unas que seguían, otras que quería cambiar, otras que quería incorporar, y qué cosas ya no quería en su vida, ¿no? Y a partir de ahí es cuando toma decisión, tiene ciertas conversaciones con personas que eran importantes para él, toma decisiones, ¿no? Y toma decisiones que le acercan a esa vida que él sí quiere tener, ¿no? Esto es cuestión de pocos meses. En 4 meses esta persona deja de arrastrar ese malestar y esa incomodidad consigo mismo y define qué es lo que sí quiere en su vida,
Entonces empieza a ser consciente de sus decisiones, ¿no? A sentirse dueño de sus decisiones. Uh-huh. Y esto es lo que le lleva a resolver esa crisis existencial, ¿no? A superarlo. No sé si ilustra bien el caso. Sí, me estaba acordando además de otro invitado de este programa, Fernando Díez, que era también actor ejecutivo y dejó todo, se fue a la India, además por medios de estos viajes que llevan varios meses, llegar, se quedó allí viviendo al lado del Ganges en plan anacoreta y volvió y se dejó toda esa vida anterior de alto ejecutivo y se dedicó al yoga, filosofía, músico de sitar, ha publicado varios discos también de música con el sitar y con varios autores. Entonces, esto me lleva, Isabel, a una reflexión sobre lo que estabas diciendo, estos ejemplos que salen, que es la famosa frase de el tener o el ser, ¿no? Porque creo que es el dilema existencial en muchos casos cuando estamos invadidos por el materialismo, por desde tener familia, tener esposa o marido, por tener un puesto de trabajo, tener un nivel económico, un estatus, un coche, la casa. Se puede resumir o sintetizar mucho este proceso tú hablas de lo que quieres en la vida y lo que no quieres en la vida, ¿no? Entonces, tenemos mucho tener muy presente en nuestra cultura, en nuestra psicología, y no nos damos cuenta del ser, o cambiamos el ser por el tener. ¿Qué opinas tú al respecto, Isabel? Pues fíjate, yo creo que es que ahora mismo estamos viviendo un momento es cierto, estamos evolucionando hacia sociedades mucho más individualistas y la reflexión, la toma de conciencia, la necesidad de un posicionamiento personal sobre tu propia vida, pues también aparece, ¿no?, dentro de este individualismo. Cuando la sociedad es mucho más colectiva, suele estar vinculada a valores religiosos que ya te dan un sentido a la vida y, ya de alguna manera te protegen de la incertidumbre. Pero las sociedades individualistas, como son estas o las occidentales, te llevan a esa necesidad de que tú elijas tu posicionamiento ante la vida, ¿no? Y eso hace que tengas que reflexionar efectivamente sobre quién eres con más frecuencia. Entonces, yo creo que no solamente está vinculado con el tener, sino con el hacer. Tú fíjate que cuando tú preguntas a una persona hola, ¿quién eres? Pues soy abogado, soy profesor, te presentas por el hacer que haces, no por el ser que eres. Claro. Es curiosísimo esto, ¿no? Entonces, nos medimos en cuanto, y fíjate, ahora ya no llevamos tarjeta, pero cuando llevábamos tarjeta de visita, lo primero que hacías era dar la tarjeta de visita para ver qué hacía el otro y en función de eso poder hablar con él, ¿no? Curioso como ahora, al perder la tarjeta, hemos diluido eso curiosamente, ¿eh? Pero entonces, entre ese tener, ese hacer, el ser queda muy diluido. Y sin embargo, como te digo, se convierte ahora mismo en una necesidad que empieza a emerger como importante. Esa necesidad de que tú decidas, elijas, definas quién quieres ser en tu vida. Y fíjate que tú has puesto un ejemplo maravilloso, por supuesto, de una persona que ha roto con todo y ha empezado una segunda vida absolutamente diferente. Pero el ejemplo que yo he puesto es una persona que no rompe con todo, pero lo que hace es reorganizar su vida para que esa vida sea la que él quiere. Claro. Entonces, lo pongo para que veamos los dos ejemplos, ¿no? De que la crisis existencial lo que te lleva es a una conciencia de qué es lo que realmente tú quieres en tu vida. A lo mejor tienes que recolocar varias cosas y sentirte libre para tomar decisiones.
no hace falta hacer grandes cambios. Lo digo porque muchas personas pueden pensar que el tomar conciencia de quién eres y todo esto implica, unos esfuerzos. No, al final somos héroes cotidianos, héroes diarios, que tenemos que decidir cuándo nos levantamos, cómo nos levantamos, con qué actitud, cómo vamos a saludar a la gente, cómo nos vamos a tomar las cosas. Y todo esto son también decisiones existenciales, es decir, el cómo vives, el cómo te relacionas con nosotros, el cómo afrontas las cosas. Son decisiones existenciales que tienen que ver con el ser, no con el tener ni con el hacer, sino quién eres tú cuando respondes. Y ahí es donde ando yo, ahí es donde yo trabajo normalmente con las personas. Y hablando de cortes de edad, porque claro, tú hablabas antes de la crisis de los 40, y yo estaba pensando, por ejemplo, ahora en los jóvenes o los que tenemos hijos adolescentes, que estas cosas, pues claro, hablar sobre el ser, hablar sobre estas cuestiones, ¿tú crees que hay cierta edad? Y claro, también quiero decir que hasta una edad determinada, pues lo que te deslumbra es el escaparate pues eso, hoy en día con las redes sociales, la fama, el poder, el dinero, el escaparate social, ¿no? De la sociedad con todas sus deslumbres, que es lógico que claro, unos chavales, unos adolescentes, pues se les vaya a los ojos, y quien dice los ojos, pues la mente hacia esas cuestiones. ¿Tú crees que esto del ser, del fijarte más en lo que quieres o lo que no quieres, podría ser para todas las edades, o hay que tener ya una madurez, porque si no, no entra, por más que insistas, pues no tenemos nuestra cabeza, nuestra mente receptiva a una serie de, pues podemos llamarle enseñanzas, experiencias, como cuando decimos que no escarmentamos en cabeza ajena, como cuando decimos que los adolescentes, pues por la adrenalina y todas estas cuestiones, que esta revolución, pues son más amantes o del peligro. En fin, ¿crees que sería una educación que se podría generalizar a todas las edades, o a partir de unas determinadas cortes de edad, Isabel? Pues mira, te voy a hablar desde la experiencia, porque Sí. tuve la suerte de realizar un programa con una entidad educativa maravilloso, y donde tenía chavales desde 13 años a 21. Y, a ver, es que hay que plantear las cosas al nivel en el que están los chicos. Es decir, evidentemente, desde un punto de vista de psicología evolutiva, a los 13 años no están en el mismo momento mental que a los 18. Entonces hay que plantear las cosas a su nivel de comprensión y de capacidad de análisis. Pero dicho esto, pueden empezar desde muy pronto a entender esto, tú qué quieres y qué no quieres. Y yo creo que es fundamental que se enseñe a los niños, te hablo ya desde 8, 9, 10 años, a qué quieres y qué no quieres, porque creo que mucho problema de los que tenemos con las redes sociales, con el bullying, con todo esto, es precisamente porque los críos aceptan las cosas sin pensamiento crítico de decir esto sí y esto no, sino que creen que es realidad lo de las redes sociales, o que es real el abuso de que puede hacer un compañero, o que está bien, es una conducta que está bien y lo grabo y mira, no, eso no está bien. Entonces, el poder decidir qué está bien y qué no está bien, qué quiero y qué no quiero, insisto, es que para mí, mi experiencia me lleva a que son las preguntas claves. ¿Qué quiero y qué no quiero en mi vida? Y entonces, con 13 años, perfectamente los chicos te están diciendo lo que quieren en su vida y lo que no quieren. Incluso alguno con 10, ¿eh? Pero, claro, cuando los tienes a los 17, 18 años, ellos sí que están en una pequeña crisis existencial, porque es el salto a decir, bueno, ahora tengo que decidir quién soy. Es un poco cuando salen del colegio y entonces del instituto, o sea, dan un paso a la vida adulta, y ahí sí que se tienen que definir como persona. Y yo creo que aquellos que han tenido esa oportunidad de poder pensar en aula, tranquilamente, en qué quieres tú, qué no quieres, o con su familia, que es un ámbito de aprendizaje enorme, ¿no? Maravilloso. ¿Qué quieres y qué no quieres? ¿Qué te gustaría que hubiera en tu vida, que no hubiera? Cuando llegan a esta crisis existencial, que digo, de paso a
al entorno adulto, lo afrontan con mucha más tranquilidad y con mucha más seguridad. He podido ver casos que se han despistado muchísimo, ¿no? Que se han perdido en la propia filosofía porque dicen, no, es que ni lo entiendo esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esta reflexión, estas preguntas, este espacio puede estar desde muy joven a disposición de los niños, eso sí, a su nivel. Pero creo que evitaríamos muchísimos problemas si precisamente hiciéramos estos espacios. Y ya en el terreno laboral, que es tu especialidad como psicóloga de la organizacional, del coaching, del trabajo, ahí en el ámbito laboral, que a lo mejor también se puede aplicar al ámbito del estudio, porque no deja de ser también un ámbito laboral, entre comillas, o de trabajo para los chavales. ¿Tú qué sugieres para mejorar el bienestar o el de los en el trabajo, para que nos encontramos mucha gente que no está satisfecha en su trabajo, que su trabajo es frustrante, que es para tener un sueldo? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se puede mejorar el bienestar en el entorno laboral, Isabel? Importante pregunta. La verdad es que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque lo que nos encontramos son trabajadores que efectivamente van a por un sueldo y no me compensa. Y además la palabra clave que utilizan las jóvenes generaciones, los Z y tales, no me compensa. No me compensa el ir a trabajar por lo que me dan. Es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, la idea de la aportación, de valor, del trabajo, se está difuminando enormemente. Y eso, claro, si tú pierdes el sentido del trabajo, de tu aportación como persona, no ves para qué sirve lo que haces, es que tiene que ver con el propósito, con el sentido de la vida, ¿no? Pues el trabajo para ti no tiene ningún valor y te despides tranquilamente y punto. Y eso es lo que está pasando en las empresas, ¿no? O te coges una baja porque dices, estoy deprimido, que esto me causa ansiedad el que tengo que trabajar. Es decir, la falta de sentido del trabajo está ocasionando unos trastornos a nivel laboral enormes. Uh-huh. Yo creo que las grandes empresas están haciendo un esfuerzo importante por pues cuidar el bienestar, pero el bienestar en todos los sentidos, han empezado por las dietas, que si el bienestar económico, que si el bienestar físico, que si el bienestar social. Y yo me centro mucho más en el bienestar psicológico, desde luego. Y yo creo que lo primero es que hay que crear entornos saludables donde, por un lado, efectivamente, la gente tiene que entender que en el trabajo vamos a conseguir objetivos, vamos a realizar tareas, hay que hacer cosas y hay que hacer cosas de forma coordinadas con los demás. Eso también es aplicable en el colegio, que hay que conseguir resultados, es decir, tienes que conseguir resultados de aprendizaje y a ser posible con compañeros, lógicamente. Pero hay una contribución individual. Por otro lado, hay que cuidar las relaciones. Para mí es fundamental y creo que es uno de los puntos negros enormes que tenemos de las relaciones en el trabajo y, bueno, fijaros en el entorno escolar, ¿no? En el trabajo, ¿por qué? Pues porque hay personas que juegan a lo que se llama el dominio-sumisión, ¿no? Juegan a hostigar a otros, que no entran en lo que se define como conductas de acoso, sino un hostigamiento continuo, ¿no? Diríamos la oveja negra, ¿no? Es decir, tenemos esa oveja negra a la que le echamos la culpa de todo. ¿Para qué? Para cohesionar al grupo, para nosotros frente a él y para yo tener más poder diciendo el malo es ese. Y esto ocurre con una frecuencia pasmosa en las organizaciones y crea un daño enorme a la confianza, a las relaciones, al rendimiento, pero sobre todo crea un daño enorme a las personas, que son el otro eje clave, ¿no? El que las personas sientan que pueden aportar, que su trabajo tiene sentido y valor a donde están y que son reconocidas por lo que hacen. Ojo, que no solamente vengo a trabajar, es que se valore mi trabajo. Entonces, cuando
se producen estos fenómenos de hostigamiento que digo yo, pues claro, todo esto se destruye, ¿no? Entonces, no podemos estar hablando de bienestar si no tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Cómo dirige la persona, qué tareas se hacen, el cuidado de los trabajadores y el cuidado de las relaciones. Entonces, cuando yo cuido todos estos factores y promuevo entornos saludables, donde se respete a la persona, donde se valore lo que se hace, donde todo el mundo entienda cuál es su contribución y el valor de lo que realiza, pues todo eso hace que tenga más sentido el trabajo para las personas, ¿no? Y que entiendas que estás en un sitio pues que merece la pena. Desde ahí, el bienestar pues es como una consecuencia de crear ese entorno saludable. Desde luego, lo que no tiene sentido es que crees muchas políticas muy rimbombantes y con mucho titular de igualdad y todo esto, y luego permitas pues errores tan terribles como el hostigamiento que estoy diciendo, ¿no? Y lo mismo absolutamente es aplicable en el colegio, en el entorno escolar, ¿no? Que lo vemos perfectamente, ese hostigamiento, el bullying, que ya empieza en el colegio, ¿no? Entonces hay gente que aprende desde el colegio que esa es la forma de medrar, ¿no? De posicionarte, que es a costa de otros. Tú en tu blog hablas, con el caso de la Dana, das unas recomendaciones, sobre todo para las empresas, para esa, llamémosle, reconstrucción o restitución de una vida normal, porque haya habido, pues, bueno, un desastre terrible, sobre todo ya no vidas, bueno, sobre todo en vidas humanas, pero gente que, bueno, se ha quedado sin el negocio, sin el trabajo, en el ámbito, bueno, tiendas o cultura, los ninots, incluso los talleres. Y estaba recordando que empezabas precisamente por el tema emocional, ¿no, Isabel? En esas, ¿qué recomendaciones, volviendo al caso práctico? Antes hablábamos de si nos podías poner un caso práctico de alguien o de una persona, pero aquí también podemos hablar de un caso práctico, pues ante un desastre, ¿no? Como fue la Dana en la comunidad valenciana, aparte de Albacete, etcétera, ¿no? La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas que se han visto directamente implicadas, ¿no? Y cuyos equipos se han visto directamente implicados, ¿no? Y que estaban bastante afectados, ¿no? Esto es importante entender, que no solamente las personas que estaban allí, sino aquellas que los atienden, aunque sea telefónicamente, pues también en alguna medida algunos se pueden sentir víctimas vicarias, ¿no? Víctimas en segundo grado, pero que lo viven como víctimas también, ¿no? Entonces hay que atender a las personas. Esto antes la verdad es que no se hacía, pero ahora se ve imprescindible porque el impacto de las cosas es enorme en nosotros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, como contaba antes cuando hablaba del método de la Escuela de Evolución Emocional, es que nosotros partimos biológicamente, nuestro organismo parte de una evaluación constante, es como si estuviéramos escaneando constantemente el entorno para ver si hay peligros o no. Y esto, insisto, que lo hace el organismo, el cuerpo, porque esa información nos entra por la piel, por los ojos, por los oídos, por las sensaciones de calor, o sea, no es consciente esta evaluación. Entonces, desde esa evaluación de peligro o de tranquilidad es donde yo voy a responder emocionalmente. Y después, desde la emoción, es cuando yo, digamos, pienso. Pienso ya con la cabeza de pensar, ¿no? Entonces, aunque está todo imbrincado y todo es ultra rápido, es increíble la velocidad de procesamiento que tenemos, pero este es el orden. Entonces, cuando yo vivo una situación como la catástrofe esta tan brutal, me quedo anclado en la emoción. Me quedo, porque estoy en peligro y me quedo anclado en la emoción. Entonces no puedo ni pensar, no puedo tomar decisiones, es que no sé ni qué hacer, porque estoy bloqueado en el peligro, en la emoción. Entonces sabemos, porque está estudiadísimo, la curva de evolución de cómo las personas vamos a ir transitando por diferentes emociones hacia bueno, a terminar aceptando y poniendo en el pasado
y lo que ha ocurrido. Esto va a llevar mucho tiempo. Lo de Valencia va a llevar mucho tiempo porque ha sido muy brutal y se vive con mucha indignación, ¿no? En este momento, pues estamos todavía en esa caída de emocional que es la indignación y la depresión, ¿no? Entonces, hasta que las personas se puedan recuperar, va a faltar bastante. Entonces, en este momento, el apoyo psicológico es fundamental y el apoyo de profesionales, que no es escuchar, que mucha gente piensa que es que el psicólogo va y escucha. No. El psicólogo te escucha, pero sabe qué decirte para que tú reproceses, para que tú reinterpretes lo que te pasa y por lo tanto lo puedas manejar. Esto es el punto diferencial, No es que vas allí y hablas y ya está. No. Entonces, técnicamente contamos con ese saber, ese conocimiento para que tú puedas reinterpretar las cosas de una manera más saludable para ti, ¿no? Y puedas, en este caso, pues recorrer esa curva emocional, pues con más tranquilidad, con menos sufrimiento. Porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, el dolor por lo que ha pasado nos va a durar a todos mucho, a ellos efectivamente muchísimo más. Pero el sufrimiento por ello es lo que tenemos que aprender a gestionar de otra manera. Entonces, emocionalmente tenemos que ser conscientes. Ya os digo que hace 20 años esto ni se permitía hablar de ello. Pero ahora sabemos perfectamente porque contamos con muchas más técnicas de estudio y experiencia que nos permite decir que primero va la emoción y después va la razón, ¿no? Y que toda decisión que tomemos racional parte de una emoción. El punto claro o importante aquí es desde qué emoción lo haces. Porque no tomas la misma decisión si tú partes del miedo que vas a jugar a no perder, a no perder, a que no te pase nada, que si la partes de la alegría, de la confianza en ti mismo, que dices, venga, vamos a ganar. Entonces, esa diferencia de punto emocional es lo que te va a llevar a tomar decisiones de un cariz o de otro. Fijaos la importancia enorme que tienen las emociones aquí, ¿eh? Sí, y lo que tú dices también, y vienes insistiendo, lo ignorados que teníamos en nuestra cultura. O sea, siempre me acuerdo de los niños no lloran, ¿no? Claro. Cosas por el estilo. Y está claro que bueno, que es lo que llamemos el estado de ánimo, emoción, es lo que preside, es lo que dices tú, que primero es la emoción y después la razón, ¿no? Y muchas veces partimos, pues eso, si lo pensáramos más, estaba pensando en la xenofobia, en cosas, en el odio, en tal, en el contra el otro, en estado de que estamos viviendo, pues que siempre partimos de esa. La primera reacción es, pues, eso, el diferente, el miedo, el tal, y así pasa lo que pasa. Fíjate, también me estaba acordando, estabas hablando, pues cuando abrimos los telediarios, los periódicos o lo que sea, tal, pues todas esas emociones que nos invaden, que son, pues, que si guerras, que si no sé qué, pues claro, los miedos, y ya si te pasa una cosa como lo de la Dana, que bueno, ya dices la catástrofe, ¿no? El acabose. Entonces todo eso, claro, preside muchísimo nuestra vida, nuestra existencia, y tenemos una falta de cultura, una falta de educación. Por eso creo que estas contribuciones, modestamente desde este programa, tú con toda tu vida dedicado a ello, pues creo que van en ese camino, ¿no? Y ya también, volviéndose un poco sobre tus muchas especialidades, pero el trabajo, también quería preguntarte sobre el tema de la IA, de la inteligencia artificial, porque ya estamos con todo esto de las nuevas adaptaciones. Los cambios siempre suponen, bueno, pues eso, situaciones de incertidumbre. Hay aspectos, bueno, o sea, se habla de muchos trabajos que se van a extinguir, que van a ser suplidos por tal, surgirán otros. ¿Tú qué cambios crees que veremos en el ámbito del trabajo y de la psicología organizacional en los próximos años, Isabel? Pues yo pienso que es una revolución de una magnitud que no somos conscientes de darnos cuenta ahora mismo. La IA lo que nos trae es una velocidad vertiginosa
y la capacidad de poder hacer cantidad de tareas que veníamos haciendo manualmente, pues las va a suplir, evidentemente. Es decir, a nivel de trabajo, todo el desarrollo de robótica va a ser extraordinario, es decir, va a eliminar muchísimas tareas que, por otro lado, a las personas cada vez les gusta hacer menos, porque también, bueno, en ese sentido dices, pues mira, tácticamente, si tengo un robot que me recoge los tomates, así, y cuando no tenía quien me recogiera los tomates, pues fenomenal, ¿no? Entonces sí que va a eliminar muchísimos trabajos, muchísimos. Pero lo más importante es que va a cambiar toda la manera de gestionar la información, yo creo. A tener todo lo que está pasando ahora mismo con por ejemplo, el uso de ChatGPT-4 o el 3, ¿no? Que tú preguntas y instantáneamente te está respondiendo y de día en día está evolucionando, ya conoce tus demandas, tu perfil, lo que tú buscas. Entonces, la forma de relacionarnos con la información y con las tareas va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, por poner un caso concreto, la selección de personas. El otro día me mostraron a mí un caso en directo. Vamos a pedir este perfil. Busca en redes, en LinkedIn, en todas las redes, 16.000 candidatos. Dice, cógeme los 3, pero todo esto instantáneo, o sea, en directo. Cógeme los 3 mejores, ranquéamelos. Instantáneo, bumba, te coge los 3 mejores. Claro. Y te lo argumenta. El número 1, por esto, el número 2, por esto, vale. Y entonces, ahora viene lo interesante de esto que cuento. Cogen en directo y le cambian a 2 de ellos, ponen nombre de chicas y foto de chicas. Y entonces vuelve a decir, ranquéame los candidatos. Bueno, pues las chicas desaparecen. Jolín. Con igual currículum, Ya. Entonces, es que tenemos que darnos cuenta de que la IA la estamos haciendo personas y la estamos haciendo con todos nuestros sesgos cognitivos y con todos nuestros prejuicios y con todas nuestras... O sea, la IA se alimenta de pasado, de todo lo que está pasando. Entonces, claro, ¿cuál es el perfil de éxito en la empresa? Pues varón blanco de 30 años. Pues eso es lo que te va a coger. Procedente de estas 3 universidades, se acabó. Y los demás no tienen oportunidades. Entonces, mientras que tú, como humano, dices, bueno, voy a aplicar políticas de diversidad y voy a hacer pues un currículum ciego o voy a dar oportunidad para ver chicas, porque mira, yo también soy una chica y voy a ver chicas, ¿no? Pues la IA no lo va a hacer. La IA va a actuar desde los sesgos que ya tienen metidos, con los que se han construido. Entonces, desaparecieron las 2 chicas y pusieron a otros que en principio no eran candidatos y ahora sí entran como candidatos. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo el avance que va a suponer la IA, que va a ser absolutamente espectacular, de verdad. O sea, creo que es otro mundo, que vamos a trabajar a una velocidad absolutamente diferente, que vamos a conseguir hacer cosas rápidas, mejores, estupendas. Por ejemplo, aplicada en intervenciones quirúrgicas, pues dicen que es maravilloso, porque claro, la precisión es absoluta, ¿no? Pues aplicada, yo por ejemplo lo uso para documentarme. Es que es instantáneo. Yo antes tenía que visitar 10 o 12 páginas para documentarme. Ahora es instantáneo. Pero ¿qué pasa? Que yo sí que sé o soy consciente de todos los sesgos, de todo lo que se llaman los fantasmas, que se llaman así, ¿no? Los fantasmas que puede tener la IA, que alucinaciones que puede tener, que es que, pues eso, mezcla cosas y te hace razonamientos que son amorales, por ejemplo, porque le falta ese rigor o sea, si te va a aplicar si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C, sí, pero el contenido a lo mejor es un contenido patológico o puede ser un contenido perverso. Entonces te puede estar deduciendo, haciendo deducciones erróneas, como que, bueno, si el hombre está maltratando el planeta es lo importante, luego el hombre sobra. A ver, es que entonces en Europa sí que se está trabajando en la línea de establecer unos cánones, unos límites, un entorno más humanizado para la IA. En ese sentido, ojalá consigan avanzar a suficiente velocidad. Lo que yo veo es que la velocidad es tal que Europa no está consiguiendo pues desarrollar esa normativa que quiere a tiempo y que en otros lugares pues está haciendo una IA muy peligrosa.
Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que esto es una realidad. Y también, pues, en línea con lo que yo decía, ¿qué queremos y qué no queremos? Yo sé lo que quiero con la IA, porque me lo he preguntado, y también sé lo que no quiero con la IA. Entonces voy a, evidentemente, apoyar todas aquellas acciones que tengan que ver con poner límites a la IA y anteponer al humano a la IA. Pero no todos lo van a hacer así. Uh-huh. Sí, y ya volviendo otra vez y para terminar, y agradeciéndote, Isabela Aranda, tu gran contribución a este programa, volviendo al tema de las emociones, quisiera terminar un poco con esas emociones que las de duelo, que bueno, un ser querido, pero también emocionalmente, cómo nos tenemos que preparar para ese paso final que a todos nos espera y que también tenemos una cultura al respecto, ese miedo. Y ¿tienes algún consejo, alguna recomendación para afrontar estas pérdidas, incluida la nuestra, cuando sea el momento para prepararnos, Isabel? Pues mira, la verdad es que sí. Fíjate que hemos hablado del sentido existencial, hemos hablado de las crisis, mayor crisis que ver que te vas a morir ya, es inevitable, ¿no? Sí que tengo constancia, vamos, que alguna persona que ha trabajado esto, ¿no? El sentido del legado. Fíjate que estamos hablando de qué quieres y qué no quieres en tu vida, el sentido, el buscar un propósito a tu vida, el buscar un para qué, el tener esa percepción de que tu vida tiene un valor, ¿no? Entonces, cuando las personas hacen este ejercicio de decir, vale, voy a echar una mirada para atrás, pero no en el sentido de, ay, que fíjate mi vida, no, sino de qué dejo de aportación a mi familia, a mis conocidos, a mis amigos, a mi trabajo, en todos aquellos lugares donde has podido contribuir con algo, dejado algo, que a lo mejor ha podido ser pues el participar simplemente de una comunidad, ¿no? Bueno, digo simplemente, que es importante, el participar de una comunidad pues de tu barrio o de amigos, ¿no? Pero el haber contribuido y dejar ese legado que tus hijos o tus conocidos puedan tenerte en el recuerdo como alguien que ha aportado alegría, valor, trabajo, eso da un enorme sentido al final de la vida y se te hace más amigable el final, porque entiendes que ha merecido la pena y que eso que tú has hecho pues eso, ha merecido la pena y ha dado un valor a tu vida. Y cuando haces ese ejercicio, el miedo, que es lo que nos paraliza, ¿no? El miedo ante lo desconocido, ese miedo pues se amortigua porque estás poniendo el foco en el valor, fíjate, no en lo que dejas, sino en el valor de lo que dejas, en el valor de lo que has aportado. Esto es fundamental. Es un ejercicio que también deberíamos hacer todos y empezar a hacerlo pronto para darnos cuenta y corregir, ¿no? Corregir desviaciones sobre lo que nosotros queremos, ¿no? Siempre estamos a tiempo de decir, vale, quiero que el recuerdo que haya mío sea de este tipo o que se me recuerde por esto, ¿no? Y creo que eso es muy importante en el final de la vida. El legado es además en otras especies, ¿no? Cuando nos reproducimos nuestros hijos, la descendencia, pasas el testigo y ahí por eso que existencialmente muchas veces no tenemos que inventar nada, la naturaleza ya nos lo indica bastante, como tú estás diciendo, ¿no? Ahí ya lo que dejas ya es, por eso muchas personas cuando ven a sus hijos ya están encarrilados, ya tienen un porvenir, etcétera, pues ya es también como un poco el propósito de su vida, ¿no? Pues Isabel Aranda, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación. Espero que los oyentes hayan extraído muchas indicaciones y enseñanzas sobre esta manera de enfocar nuestro ser y nuestra existencia.
Y nada, desearte un feliz año 2025 y bueno, que sigas enseñando y que sigas participando y contribuyendo a hacer este mundo algo mejor. Muchas gracias, José Gabriel. La verdad es que ha sido un placer poder charlar contigo sobre estas cosas que creo yo que merecen la pena un momento de reflexión, al menos un momento a lo largo de la vida. Ha sido una gran oportunidad de hablar de ello y muchas gracias a todos los que nos escuchen. Ojalá, efectivamente, nuestras palabras sirvan para aportarles algo y que, bueno, que al final vivan con más sentido de uno mismo, ¿no? Con más sentido de felicidad. Buenos días y que el próximo año sea maravilloso. Muchas gracias, Isabel. Gracias por tu colaboración. Isabel despedía el año 2024 y yo os doy la bienvenida a este nuevo 2025 que esperemos que sea mejor para todos y que haya paz en el mundo que falta hace. Aprovecho también para agradecer a todos nuestros colaboradores y entrevistados hasta ahora por su buen esfuerzo y su contribución a este conocimiento sobre el ser y la existencia, así como a nuestros colaboradores habituales, empezando por Mila, que siempre está ahí al pie del cañón, Albert a los mandos técnicos, nuestra habitual Lola Llabrés con su guinda del pastel, como venimos diciendo entre nosotros, y la música de Saulo Sauce. Un saludo de José Gabriel Vázquez. El individualismo y el amor sin responsabilidad son armas de una sociedad suicida. La exaltación de la soledad, aguanta que tú puedes, hace de la tristeza y la ansiedad la forma más sutil de aniquilar al ser humano. Nos dejan, maravilla de la ciencia, las redes sociales para hacernos creer en una unidad en la acción que se desmorona en cuanto nos damos cuenta de que no es más que un espejismo en el que colaboramos, muy a nuestro pesar, ciertos utópicos devenidos agnósticos del poder. Las redes tienen peligro, nos repiten hasta la saciedad especialistas en ciencias del comportamiento. Asesinatos, violaciones, timos, todo se trama en la red. Matemos al mensajero. Pero el peligro está en nosotros mismos, en el acomodamiento. ¿Quién estaría ahora dispuesto a dormir en una habitación helada o a prescindir de una buena ducha, algo que sucedía hace menos de un siglo? Queremos más y mejor, a costa de vendernos poco a poco, aunque podamos tener derecho a una protesta pacífica. Mejor que sea una bonita performance, como una clase de gimnasia rítmica para ancianos y niños, algo light que no dañe ni destroce. La solución no vendrá de fuera, porque no hay líder que 10 días dure en un mundo en el que se ha democratizado la palabra y que dicha palabra se cotiza en likes de toma y daca. El Big Data es un enorme electrodoméstico no frost con un gran congelador en el que enfriar almas encendidas. Eso sí, adornado con miles de corazones rojos y muy limpio por fuera. Dentro, millones de soledades esperan un milagro que nunca vendrá. Criogenización de luchadores adventistas de la revolución. Porque, compañeros, hay que volver a inventar la utopía, creando, uniéndose, enredados, por supuesto, pero echando a un contenedor de basura social el cáncer que nos va matando, el aislamiento y el individualismo.